Hola, nosotros somos Valentina Ramírez, Julián Sánchez y yo, Mariana Montoya, y a continuación vamos a estar hablando sobre el capítulo 11 del libro Experiencing Intercultural Communication, An Introduction, de los autores Martin y Nakayama. Entonces, pues comencemos. Nosotros vamos a hablar principalmente, como ya comentamos, del capítulo 11 que trata de la comunicación intercultural en el mundo de los negocios y decidimos organizar principalmente de esta manera. Entonces, primero, pues vamos a hablar de los valores relacionados al trabajo, después de los retos de la comunicación en los negocios, después de eso, no sé, nos adentraremos un poco en los estilos de comunicación que hay en este mundo de los negocios y en la etiqueta que hay establecida, después en la comunicación virtual que habla mucho sobre ese momento que enfrentamos nosotros al estar en pandemia. Em, Siguiente a eso, sobre los negocios internacionales y por último, de las relaciones interculturales que construyen diversidad, prejuicio y discriminación. Principalmente, y creo que todos acá estamos de acuerdo con que quisimos trabajar este capítulo, pues porque los tres estudiamos administración de empresas, entonces nos parece muy chévere entender un poco más a fondo de dónde nacen esas relaciones que tenemos con el mundo que nos rodea. Entonces, Sí, pues sí. eso fue lo que más nos interesó y por eso escogimos el capítulo. Y más que todo porque, pues, en los negocios, como en muchas cosas, vivimos en un mundo global, por ende tenemos que entender diferentes culturas, diferentes tradiciones. Y por eso entonces vamos a empezar por los valores relacionados con el trabajo. Los autores exploran cuatro principales y cómo dentro de esas, en esas grandes diferencias pueden causar diferentes conflictos. Entonces, el primer aspecto que se menciona, el primer valor, es individualismo versus colectivismo. Entonces, el primero, individualismo, está mucho más orientado hacia el logro individual, hacia cómo las personas pueden como sobresalir, mientras que el colectivismo está relacionado con como la armonía grupal o el logro del grupo como tal. Entonces, un ejemplo que da el texto y que nosotros hemos explorado es que la cultura en Estados Unidos es mucho más individualista de lo que es en Colombia. Entonces, digamos, están como mucho más establecidos los esquemas de bonos y de diferentes premios que se dan individualmente, buscando priorizar como los logros individuales sobre los grupales, como puede ser, digamos, aquí en Colombia. Otro aspecto, o pues otro valor, es el trabajo y ganancia material. Entonces, esto va mucho más orientado a cuál es el propósito del trabajo. Entonces, pues en algunas culturas se puede ver más como el trabajo duro como una virtud, mientras que en otras se ve como un medio para un fin, que es como para tener una buena vida, para poder gozar de algunos lujos o comodidades. Y pues es básicamente esta diferencia que hay entre las culturas. Em, un ejemplo que queremos traer es como un dicho o una frase que nosotros decimos en Colombia, que es trabajando duro, durando en el trabajo. Y esto creo que recalca muy bien lo que es como esta dimensión y este valor. Y un ejemplo que tenemos es que, digamos, pues yo estuve de intercambio en Barcelona, pero básicamente en toda Europa durante agosto es un mes muy muerto en los negocios o como para las empresas. Entonces, pues ese fue un tema que nosotros quisimos rescalcar, que es como el trabajo es un fin, o sea, como el medio para un fin, lo dejan mucho más hacia la cultura y como la diversión. Ok, súper interesante. O sea que, digamos, acá en Colombia nosotros somos todo el tiempo muy trabajadores, ¿cierto? Me imagino. Sí, 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 yo lo veo muchísimo más así. Yo creo que nosotros tenemos una cultura primero de madrugar muchísimo para trabajar y Total. para estar muy pendientes de todo, mientras que en otros países sí, pues lo tienen mucho más eh, como un trabajo aparte, ¿sí? Como lo que se hace, no toda la vida gira alrededor del trabajo, sino como lo que se logra para vivir bien. Ok, qué interesante. Ahí esperen. Ya, listo.
Otro de los valores que menciona es la calidad versus la eficiencia. Entonces, em, dentro de la calidad es priorizar como la calidad del producto, mientras que la eficiencia es priorizar la eficiencia de su producción y su precio. Entonces, el ejemplo que tenemos es como culturas como Francia, que priorizan muchísimo más la calidad, al tener por encima la elegancia y como diferenciación, mientras que, digamos, otra vez en Estados Unidos, tenemos una cultura mucho más de consumo y de disponibilidad en el que al tener mayor variedad y a un menor precio, pues a los productos les puede ir mejor. Entonces, eso también es un valor importante para considerar en los negocios. Y finalmente, el cuarto valor que tenemos es la tarea versus la prioridad de relación. Entonces, en este, básicamente lo que se hace es que se tiene un énfasis o en realizar muy bien como la tarea que es como dada, o crear una relación con el cliente, no sé, invitarlos a cenar, tener como esa relación por encima de lo que es el trabajo específico. Un ejemplo que tenemos es en China. Entonces, lo que mencionábamos es que, o pues lo que yo he visto es que en China se prioriza mucho más como llevar al cliente a cenar antes de cerrar un negocio. Eso es como muy importante y no, no se habla sobre el trabajo en sí, sino que se está enfocado en la cena y en preocuparse por como la persona con la que estoy haciendo los negocios. Wow, no sabía eso. Eso está interesante porque siento que, digamos, en China, pues ahorita es como el boom y saber eso para cuando ya salgamos a nuestra vida profesional, un muy buen tip. Y de Total. hecho, un dato random es que si tú estás comiendo en China, como en una cena redonda, y tú haces el plato limpio, te traen más porque piensan Sí, que quedaste con hambre, entonces o sea, tienes que quedar súper satisfecho y dejar comida en el plato. sí, sí, sí. Wow, no Porque, pues, sabía. ese es como un dilema que se puede dar y es que uno como persona, pues nosotros como colombianos creo que estamos muy educados a no dejar nada en el plato porque es de mala educación. Ujú. Entonces, pues nosotros podremos seguir y seguir y seguir comiendo y ellos piensan que no estamos satisfechos y que no estamos satisfechos y puede llegar un punto en el que pues terminemos como con muchísimos platos. Es cierto, es cierto. Listo. Entonces, siguiendo con los retos de la comunicación en los negocios, tenemos tres aspectos principales. El primero son los acentos, los dialectos y la jerga. Entonces, básicamente lo que menciona esto es que, pues a pesar de que todos estemos hablando el mismo idioma y digamos el inglés, que es un idioma muy universal y que básicamente todos tenemos una educación para lograr negocios en este idioma, se puede presentar acentos o como palabras específicas que puedan dificultar esa comunicación. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, yo tuve una clase con una profesora que era de India y su acento me costaba muchísimo, muchísimo al principio. Y creo que, pues a pesar de que la clase era en inglés y pues considero que tengo un buen nivel, igual me costaba muchísimo entenderlo. Entonces creo que ese puede ser uno de los retos. No sé si a alguno les ha pasado algo Sí, similar. 100%. De pronto capaz es la misma profesora de la India, pero también incluso pues, no sé, de Alemania también tuve alguna vez un profesor acá en la universidad Ujú. y sí se dificultaba mucho como entenderle y como que él también nos entendiera a nosotros nuestro inglés, a pesar de que siento que de pronto lo tenemos muy bien estructurado nuestro inglés, puede que como vienen de otro dialecto y todo, se le dificultó. Entonces, sí, sí me ha pasado. Totalmente. El segundo reto que se menciona son los estilos de comunicación. Y esto es como nosotros estamos hablando. Entonces, un ejemplo que daba son las culturas que tienen alto contexto y las que tienen bajo contexto. Entonces, las de alto contexto son como la colombiana, que nosotros damos explicaciones para todo, empezamos a dar muchas vueltas en el idioma. Cuando conversamos no es una conversación súper breve, sino necesitamos que sea como con contexto, versus las de bajo contexto, que es, esta es la tarea, esto es lo que yo necesito y ya. Entonces, creo que dentro de esos estilos de comunicación también se pueden presentar algunos retos,
Porque no sé si les ha pasado, digamos, cuando, no sé, uno escribe un mensaje por WhatsApp, que uno siempre trata como, hola, como para que uno sienta como que no es grosero ni nada por el estilo. Entonces, eso Sí. también puede ser un reto. Y finalmente, asumir como que una persona ya está comprendiendo lo que uno está diciendo. Entonces, es esa errónea creencia que porque tú y yo hablamos inglés, los dos ya estamos comprendiendo exactamente lo que está pasando. Pero puede que haya como algunas sutilezas, algunos retos con el acento, como con el dialecto que estamos hablando, que puede llevar a que pues no se dé una comunicación em, tan fluida. Eso es súper interesante y de hecho se relaciona mucho con lo que justo voy a hablar ahora, de los estilos de comunicación y la etiqueta que hay. Aunque ya mencionaste como lo de alto y bajo contexto, también hay unos ejemplos súper chéveres. Pero entonces empecemos por los estilos de comunicación indirecto y directo, que ahí sin querer me equivoqué en la escritura, pero digamos, el directo es cuando las personas tratan de decir la información que le están comunicando al otro de una manera como demasiado como hardcore, entonces sin importar, como sin tapujos. Y de hecho, en el texto mencionan que este término se le menciona como American Directness. ¿Por qué? Porque pues precisamente los estadounidenses son muy así. Y pues el indirecto es donde se evita como esa confrontación, como incluso mirar a los ojos a la otra persona, y esto se ve muy frecuentemente en los franceses y los africanos. Y con lo que decías, vale, de alto y bajo contexto, también digamos en culturas asiáticas es muy alto el contexto que ellos tienen y ya saben cómo comunicarse mediante señas, mediante gestos con las caras, mediante, como sin ni siquiera hablar, que es muy interesante porque siento que por lo menos nosotros los colombianos a veces sí somos un poquito más como habladores y tratamos de eso, pero incluso los colombianos también tenemos un poco de alto contexto, digamos, no sé si ustedes a veces cuando van a señalar algo, pues señalan como el pico, como que hacen como ahí, o como que cuando algo pasó, hacen como el gesto de qué pasó y ya con eso nosotros nos entendemos, pero sí hay otras culturas que tienen muy bajo contexto y que se comunican pues a través de las palabras y son totalmente directos. Eso va muy relacionado con el estilo directo e indirecto. Y también está el de honestidad y armonía, entonces pues hay lugares en el mundo que prefieren pues tener como la armonía ante cualquier tipo de conflicto, incluso si mentir, si les toca mentir, no les importa, ellos prefieren pues mantenerse en su modo como zen, y eso pasa mucho en las culturas asiáticas, que digamos era algo que, no sé, yo no tenía conocimiento. Y pues también está la honestidad, que sí es, digamos, varía muchísimo en las culturas asiáticas, eso no pasa, que prefieren pues obviamente ser sinceros con la otra persona, obviamente no sé, en una reunión de trabajo pues decir las cosas como son antes de mantener un buen ambiente, por más de que pues pueda ocasionar algún tipo de problema, no sé, nosotros los colombianos de pronto somos como, no sé, un poquito de las dos, no sé qué opinen. Yo creo que somos más de armonía, de evitar la Sí, Sí, confrontación y de evitar los problemas, de buscar siempre como que haya sí, algún tipo de bienestar como en los grupos. mm, No total. sé, Juli, ¿tú qué sí, opinas? pienso igual, pienso igual. Yo siento que somos más armonía porque sí, queremos como todo el tiempo ablandar situaciones y que no sean como tan estrictas, tan fuertes, entonces sí, como que ablandar las situaciones, de pronto honestos, algunos, no todos, Mm, Total. sí, pero sí. es cierto, de acuerdo con ustedes. Y bueno, y lo otro que hay es la etiqueta en los negocios, que cuando leí esa parte en el texto me sorprendió mucho porque, bueno, obviamente la etiqueta varía dependiendo de la cultura, como todo, pero digamos los americanos, los estadounidenses son demasiado informales en este ámbito, como que se lo toman muy relajado, pero pues hay otros países que son muchísimo más estrictos y que siguen como ciertos protocolos. Entonces, acá hay varios ejemplos. Digamos, en Europa acostumbran mucho al apretón de manos, como si tú lo haces suavecito, pues ya te ven como que no te estás tomando muy en serio el saludo o pues a la persona con la que vas a hacer tal negocio.
En América Latina nosotros nos resaltamos mucho por ser muy cordiales con la otra persona y creo que pues en Colombia sí lo somos bastante. Pero, digamos, en África sí se cumplen ciertos como protocolos, como primero vamos a hacer esto, esta cena, después nadie puede comer o beber hasta que la persona que tenga el rol más alto lo haga. Eso es súper interesante. Y también de tarjeta de presentación, pues que ahorita igual estamos en un mundo muy digitalizado, pero en el texto lo mencionan mucho, que es que hay muchos países que tienen diferentes reglas en torno a este ámbito y es que, digamos, en Japón se tiene que entregar como la etiqueta de presentación orientada de cierta manera, como al derecho, por decirlo así, y que la persona que la reciba la pueda ver, pero no sé, en Francia debe tener como los grados académicos que ha tenido, entonces se graduó esta persona de tal, 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 en tal año y todo, y no sé, pues yo no sabía, digamos eso, o sea, digamos mi papá que está en el mundo de los negocios, pues sí ha tenido tarjetas de presentación, pero nunca me imaginé que en otros países tenía que seguirse cierta etiqueta precisamente para poder entregar la tarjeta de presentación. Entonces, no sé, eso me pareció súper curioso. Sí, súper curioso porque además uno no piensa tanto en esas cosas como tan pequeñas que uno creería que de pronto no son tan importantes, pero Ujú, terminan siéndolo. demasiado, sí. Por eso toca tener mucho cuidado. Lo que decía antes de cuando ya salgamos al mundo profesional nosotros, pues no sé si vamos a hacer negocios con alguien de China, pues evaluar cómo se hacen los negocios allá antes de seguir solo los de acá. Pero bueno, y pues obviamente en el texto mencionaron lo que dije también anteriormente, y es los problemas de comunicación virtual que hubo sobre todo después del COVID y pues en la virtualidad en la que nos tuvimos que someter todos nosotros. Entonces, habían diferentes problemas y así súper rápidos. Uno, el acceso desigual a la tecnología, pues obviamente hay países que tienen muchísimo más desarrollado este tema y pues, no sé, por ejemplo, en Europa, en Norteamérica, así industrializada, pues es muchísimo más asequible este tema. Y pues nosotros de pronto nos demoramos quizá un poquito más en llegar a esas novedades. Otro problema es el lenguaje que utilizamos, porque digamos, no sé, en los mails y en las videollamadas muchas veces como que puede haber ese tipo de confusión con lo que tú decías, ¿vale? Que tratamos a veces de, no sé, los colombianos, de poner como muchas letras o poner como signos que demuestren que no estamos siendo serios en un chat, sino que de verdad estamos siendo como comprensivos o queridos para no sonar tan secos. Em, mm, el otro problema es el impacto de los valores. Entonces, no sé, digamos, en las culturas asiáticas prefieren eso que también mencionaban antes ustedes de la confrontación cara a cara en vez de virtual. Ellos mil veces más van a preferir ir a hacer negocios contigo pues a través de un café o lo que sea y, y ya cuando ya tengas afianzada esa relación con el cliente, ya poder tener las reuniones virtuales, pero antes sí o sí tienen que ser presenciales. Y el impacto del estilo de comunicación, que pues es eso de que como hay tantas culturas y todas variamos mucho en lo que mencionaba anteriormente de los estilos de comunicación que hay. No sé, por ejemplo, en Asia no son, pues son normales los silencios para que todos participen, como en cambio acá nosotros pues nos ponemos de pronto un poquito más incómodos cuando alguien tiene que participar. Entonces sí, esos son como los problemas más importantes de la comunicación virtual y pues digamos ahorita la estamos medio ejerciendo, digámoslo así. Bueno, como dato también, yo ahora estoy tirando los datos divertidos y random. Pues mi clase favorita de administración fue negocios internacionales, de lejos, más que todo por, bueno, pues el tema me encanta y pues yo creo que también la profe que me lo mostró, pues que me la dictó fue Lady, también fue una gran profesora y ella nos recalcaba mucho esto de tipos de relaciones, que era súper importante. Eh, y como dijiste tú, Mari, pues obviamente era muy importante tener cada uno de esos aspectos, ya sea en distintos países, para tener en cuenta y saber para negociar allá. O si no, en serio, literalmente la puedes embarrar. Pero pues sabemos que pues cuando hablamos de negocios internacionales,
yo pienso que lo que debemos reconocer de primeras es que no existe como un único estilo correcto, por decirlo así, porque en distintos países lo que se puede reconocer como eficiencia o ser directo puede llegar a ser como en otro país, puede llegarse a entender como rudeza o como grosero. Em, y un ejemplo muy claro que me acuerdo que nos contó mucho la profe en clase de negocios fue que Estados Unidos, obviamente, y también lo comentaste tú ahorita, Mari, es que Estados Unidos se prioriza mucho en cerrar más rápido el contrato y ponerlo por escrito, mientras que en países como ya puede ser Japón o Colombia, incluso también la relación personal y la confianza previa deben ser mucho más importantes que la misma firma del contrato. Eh, y también, como mencionabas, el silencio también tiene unos significados súper diferentes, eh, como, como en China, que lo puede haber para que la gente pueda hablar. eh, y eso pues refleja mucho respeto y reflexión. De hecho, mm, en Colombia, esas muletillas que tenemos como de nacen porque nos Sí, incomoda el silencio. Entonces es algo muy loco porque todo el tiempo uno tiene que estar hablando y si uno se queda en silencio, pues la gente piensa, "Ah, no, ya no sabe el tema y ya también la van a embarrar". Pero pues en China es muy recurrente. Y pues esto demuestra que para negociar eh, algo internacionalmente, no solo basta como con hablar el idioma, sino pues también se necesita un contexto cultural y adaptarse. eh, y pues obviamente esto me hace pensar mucho cuántos negocios no fracasan por no saber o malinterpretar una cultura o la cultura del otro. Eso es sí. muy importante y yo recuerdo que también la profe en una clase nos comentaba que un amigo de ella casi estaba como haciendo un negocio con un árabe. Y pues el árabe llevó su esposa. Y pues aquí es muy normal en Colombia uno darse la mano y darle el pico en el cachete. Y pues el colombiano llega y le da el pico en el cachete a la esposa del árabe con el que iba a hacer el negocio. Y eso, Dios, Terrible. no, no, o sea, imagínense. O sea, literalmente casi, no. Al final creo que no salió el negocio, pero pues al menos no le pegó una paliza. Sí, Pero no, bueno, casi no lo Qué devuelven. grave. eh, entonces sí. Y también otro que me parece muy importante, si quieres, sigue María, es la construcción de relaciones interculturales. Em, Como lo he dicho, pues más allá de negociar un contrato, pues obviamente está el reto de mantener esas mismas relaciones interculturales a largo plazo. Construir, yo siento que confianza en un equipo que haya muchas personas de distintas culturas no es automático y pues cada persona literalmente trae como un manual invisible de lo que significa ser, no sé, puntual o dar una realimentación o incluso pues compartir de sus cosas personales de la vida de cada uno. Y yo siento que un ejemplo muy cotidiano eh, con las grandes empresas o equipos globales pues ya mucho más grandes pueden ser Google o Microsoft, donde pues allá se encuentra una variedad y una diversidad bastante grande. eh, y esto pues también puede dar fuertes choques, pero yo siento que también puede dar una gran innovación, porque cuando todos logramos reconocer esas diferencias, no como barreras, sino como oportunidades, se generan unas relaciones mucho más ricas. Y yo siento que es importante que cuando hablemos con personas de distintas culturas, entrar como a esa conversación sabiendo que no lo sabemos todo y que siempre podemos aprender del otro. Entonces, me parece importante siempre estar como abierto a decir como, bueno, para mí es una cosa, para ti es otra, pero pues no las llevamos bien porque, no sé, es como entenderlo. Em, por lo que sí, o sea, siento que en tanto en negocios internacionales como en las relaciones interculturales, lo que está en juego no solo son los contratos, que obviamente pues es Mm, importante, eh, sí, pero pues también está la importancia de reconocer esa diferencia y generar cierta confianza
Y pues la lección aquí ya como para concluir es que como que es aplicar, o sea, todo va más allá de los negocios y va a aplicar más mucho la forma en que vivimos y nos relacionamos todos los días. Entonces, si ustedes, qué piensan de eso? Sí, de acuerdo. Completamente de acuerdo, sí. Además, no es solo algo de crear relaciones y como enriquecimiento cultural, sino también algo de respeto y de poder decir como, esta es tu cultura y como la respeto, voy a seguir algunos como parámetros o algunas reglas para poder tener una relación que no pase de como algo que te incomode a ti o que nos pongan en un momento que no sea el mejor, no solo para los negocios, sino como para eh, mantener como un tipo de, sí, de relación en sí, digámoslo así. Sí, de acuerdo. Ponerse mucho en los zapatos del otro. Entonces, como quisiéramos que personas de otras partes del mundo, cuando estamos teniendo este tipo de relaciones interculturales, a veces se adaptaran, digamos que a nuestra cultura o así, pues nosotros también deberíamos como poner ese granito y hacerlo de la misma forma. Entonces, buenísimo, porque creo que nos va a servir mucho toda esta información para cuando ya salgamos de la universidad y cuando ya enfrentemos el mundo laboral. Y sí, entonces muchos datos curiosos, muchos datos que por mi parte no sabía. Creo que ninguno de nosotros sabía muchas cosas que aparecían en el texto que nos enseñaron. Entonces, qué chévere que logramos ahora discutir esto. Sí, sí, la verdad sí, uno aprende bastante y es muy interesante, en serio. Sí, Totalmente. Y creo que no es algo de como tener miedos de cometer algún error, de hacer algo que uno no debería hacer, sino de ser consciente de como la actitud que uno debe tomar y em, cómo comportarse, pues además de investigar y demás, em, realizarlo como de la forma en la que sea mucho más amena para todas las partes involucradas. sí. De acuerdo. Bueno, no, súper. Oigan, muchas gracias por este espacio. Estuvo muy interesante. Que estén bien.